Santa Bilbauriona beizati bat kandidamiaz جسده محروق سراج عبد الله صار محمد حسوني Agapita iturralde zuloaga eta Maria iturralde zuloaga Gernika Abdullah Ramadan Abu Ghazal مريم تفواسل موسى في غزة Daniel Ibarzabal Katxalinarrien jaio أنوار محمد علي دنيا مهدي حمد Juana Beotegi Bilbao Jacinta Gandiaga محمد فرج الله سليم محمد وإن خياط Gernika في غزة Gernika في Gaza Gernika في Gaza Gernika في Gaza Pues nada, un placer contar contigo, Iñaki. Igualmente. Perteneces a la plataforma OTAN-EZ Otanes. y te preguntaría directamente cómo nace esta plataforma y a qué necesidades responde. Bien. Bueno, esta plataforma nace hace varios años, digamos, como toma de conciencia de que había que profundizar la lucha dentro del internacionalismo, enfrentándonos a uno de los principales baluartes, uno de los principales instrumentos del imperialismo, como es la OTAN, ¿no? De hecho, bueno, ya en el inicio estábamos gente de distintos colectivos, pero varios de los colectivos en los que estábamos eran ya internacionalistas. Habíamos luchado con el tema de Siria, con el tema de Donbass y con otros temas, ¿no? Luego había otros colectivos de otro tipo también, y luego había algún partido que otro político, ¿no? Y bueno, pues eso, veíamos que el tema de la OTAN, más allí de la lucha en defensa de Siria o en defensa de Donbass y tal, pues que era una lucha estratégica importante en contra de un aparato fundamental del imperialismo, ¿no? Y porque pues es un poco el que, digamos, concentra todo el poder o mucho del poder del imperialismo, y es una de las piezas claves de represión contra los pueblos y tal, ¿no? Y además jugó un elemento, y es que, bueno, pues en el año 86 pues hubo una experiencia cuando el referéndum de la OTAN, de Felipe González y todo eso y tal, que, bueno, algunos participamos directamente en aquel momento en contra de la OTAN con el tema del referéndum, y un referéndum, bueno, pues que surgió después de que nos habían metido ya en la OTAN, y a cuenta de la presión popular que se había hecho porque, bueno, pues por salir de la OTAN o porque se hiciera un referéndum, ¿no? Entonces el PSOE, que en el 82 ganó las elecciones y entonces estaba en contra de la OTAN, planteó que a lo largo de su legislatura plantearía un referéndum de la OTAN, ¿no?
Entonces, lo que sucedió es que, bueno, ese referéndum de la OTAN no vino hasta el final de la legislatura, o sea, hasta 4 años después, hasta el último minuto de la legislatura, intervalo en el cual el PSOE cambió de postura. Es decir, de decir que estaba en contra de la OTAN a decir que estaba a favor de la OTAN, ¿no? De entrada sí decía no sé qué a favor de la OTAN, ¿no? Y bueno, claro, como estaba comprometido a hacer el referéndum, pues lo tuvo que hacer y lo hizo, ¿no? Aunque sea en el último momento de la legislatura. Pero volcó, digamos, todos los grandes instrumentos que tenía en su mano del Estado para hacer propaganda en contra, ¿no? Y la propaganda en contra que hizo, quiero decir, a favor de estar dentro de la OTAN, pues era sobre todo decir que, bueno, si fuera de la OTAN nos íbamos a quedar aislados, no íbamos a poder integrarnos en la economía europea, en fin, íbamos a ser pobres, como quien dice, nos íbamos a marginar y tal, ¿no? Y ese era uno de los argumentos, ¿no? Aparte de la comida de coco constante de todos los medios de comunicación y tal. Y luego utilizaron una falacia más, que fue la de decir que ellos, bueno, para entrar en la OTAN ponían una serie de condiciones, ponían 3 condiciones, decían, ¿no? Que era una, que no nos integraríamos en el aparato militar de la OTAN, ¿no? En segundo lugar, que no se permitiría utilizar armas atómicas en el territorio del Estado. Y en tercer lugar, que las tropas norteamericanas en el Estado se reducirían, ¿no? Es decir, habría menos tropas del Estado y tal, ¿no? Entonces, eso fue, pues eso, una falacia para dorar la píldora, como quien dice, que no se cumplió en absoluto, ¿no? Porque ya en el 97, creo, pues Aznar ya nos metió en el aparato militar. El mismo Felipe González en el 88 pues ya hizo un nuevo acuerdo con Estados Unidos donde ya pues no había, digamos, se autolimitaba el control de los submarinos y de los barcos, es decir, del control de las armas atómicas, de las posibles armas atómicas. Y luego pues estaba pues los buques del escudo antimisiles, que evidentemente pues tenían armas atómicas, claro. Y luego, en cuanto a lo de la presencia de tropas militares, pues aumentaron en la de, en concreto, ¿cómo era? La de Rota, pues pasaron a tener 6.000 militares y civiles, un montón. Y la de Morón de la Frontera, pues 3.000 y tal también, ¿no? O sea, es decir, aumentaron un montón pues toda la cantidad de gente que había. Entonces no se cumplió ninguna de las condiciones que habían planteado y tal, ¿no? Y bueno, y dentro de todo esto, pues eso, que la OTAN, bueno, el rechazo fue, logramos, a pesar de todo, un rechazo importante dentro de Euskal Herria, de Cataluña y de Canarias. En Euskal Herria hubo un rechazo importante, del 60 y tantos, no me acuerdo las cifras, pero bueno, un rechazo importante. Y en Cataluña también y tal. Y en el Estado también, a ver, aunque salió mayoritariamente la integración en la OTAN, el mantenerse en la integración en la OTAN, el rechazo fue del 40%. Un rechazo del 40%, lo cual quiere decir que había un rechazo también importante, ¿no? Y luego, bueno, pues la campaña que se hizo en contra de la OTAN y tal y cual fue una campaña muy imaginativa. Fue muy amplia, muy plural, muy diversa, donde se hicieron todo tipo de actividades, en fin, desde teatros, manifestaciones, concentraciones, letras humanas, qué sé yo, un montón de cosas que crearon una especie de precedente que incluso con un carácter más o menos lúdico a veces, bueno, pues se hizo una campaña muy fuerte, a pesar de que ciertos sectores, toda la derecha por supuesto, no participó, sino todo lo contrario, y algunos sectores de la izquierda participaron también pasivamente, ¿no? Pero bueno, salió un rechazo importante. Entonces, un poco, claro, ha pasado desde entonces pues casi 32 años, bueno, pasó ya cuando empezamos nosotros 32 años, ahora ya son más, son 38, 37, no sé, ¿no? Es decir, bueno, ha pasado mucho tiempo,
Han pasado, claro, han entrado nuevas generaciones que no vivieron ese momento, y entonces nos parecía importante recoger esa lucha que hubo en su día. Fue una lucha puntual, es decir, fue una lucha frente a un referéndum, ¿no? Es decir, referéndum sí, o sea, dentro del referéndum decir sí o decir no. Ahora la lucha ya tendría que ser mucho más larga, es decir, pues ya que se disuelva la OTAN o que nos hagan un referéndum o queremos salir de la OTAN, o no sé, una lucha mucho más larga, ¿no? Pero que es una lucha que nos parecía pues muy importante, porque, bueno, pues como digo, es un instrumento importante de represión y de tal, que, bueno, pues está claro que, bueno, por una parte, que es importante que estos mensajes lleguen a las nuevas generaciones, es decir, hace falta, porque claro, no han pasado en vano todos estos años en los que el fascismo y tal ha tenido mucho peso, todos los medios de comunicación han tenido mucho peso y tal, y bueno, pues han, digamos, intoxicado a la gente joven y demás, entonces pues hay que darle la vuelta a todo esto, ¿no? Y bueno, pues en eso estábamos, ¿no? Y bueno, y veíamos que, bueno, es que la OTAN además tiene muchos elementos, ¿no? La OTAN, entre otras cosas, si ya tenemos un Estado que tiene un aparato, un ejército y un aparato represivo, una policía y tal, que está para machacar y para mantener el orden y para, sujetar y dominar pues a los trabajadores y a los pueblos, la OTAN está un grado más, está por encima de los estados, que con más potencia, con más tecnología, con más medios y demás, lo cual es una losa terrible para la soberanía de los pueblos y para la libertad y emancipación de los trabajadores y tal, ¿no? Y luego viendo, sobre todo, pues la OTAN lo que está haciendo, ¿no? Está haciendo en el mundo, ¿no? Está, bueno, pues entre otras cosas, sin ir más lejos, controlando la Unión Europea, ¿no? La OTAN, bueno, no es el único ejército del imperialismo. El imperialismo tiene pues diversos ejércitos, tiene el propio ejército americano, pero la OTAN pues es un ejército, digamos, que un poco destinado a Europa y en cierto modo a controlar Europa, ¿no? Posiblemente pues una de sus funciones más importantes sea eso, domesticar o amansar o controlar Europa, ¿no? Y controlarla políticamente, económicamente, militarmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y así que estamos viendo en todos los últimos años, sobre todo, pues la sumisión que está teniendo la Unión Europea a la OTAN, ¿no? Es decir, que la OTAN se decía que era un organismo militar y la Unión Europea pues un organismo económico, tal y cual, ¿no? Pero la Unión Europea no es un organismo solamente económico, es también político, y la OTAN es también un organismo político, aparte de militar, que es el que le marca las pautas. Y en la OTAN además sucede que el jefe máximo de la OTAN siempre es un norteamericano, que es el que marca las pautas sobre Europa. Y está marcando las pautas sobre Europa, como hemos visto, de una manera clarísima y evidentemente con lo del tema de Ucrania, sobre todo, vamos. Lo hemos visto muchas veces, lo vimos con el tema Siria, que utilizaban pues a fuerzas de la Unión Europea para mandar refuerzos, para mandar aviación, para mandar armamento, para no sé qué, para condenar actos, tal y cual. Lo vimos con Libia y lo hemos visto, o sea, con Ucrania, donde mejor hemos visto, ¿no? Porque, vamos, es que ha sido terrible porque, bueno, pues lo que han hecho la OTAN con respecto a la Unión Europea, la Unión Europea se ha convertido en un auténtico lacayo de la OTAN, es decir, un servidor, pero rastrero, digamos, ¿no? Porque, o sea, ya ha perdido la dignidad, la economía, la salud, las estructuras y todo, porque al final lo que ha hecho la OTAN es romper las relaciones que hubiera podido haber entre la Unión Europea o Alemania, Europa, con Rusia y demás, privarles de la potencia económica que hubiera podido surgir de ahí, sobre todo privarles del petróleo barato del que se suministraban de Rusia a través de varias vías, pero una, la del Nord Stream, que la asaltaron con todo el permiso de Scholz y de todo el mundo, ¿no? Y, bueno, pues eso, rompiendo
esas estructuras y condenando, digamos, a todo lo que está pasando, ¿no? A una carestía del petróleo, de las energías, del gas, etcétera, y derivado de ello, pues todo el nivel de vida, todos los precios de todos los no sé qué, crisis de un montón de empresas que no pueden proporcionarse o no tienen energía suficiente, no sé qué. Y luego, siguiendo el hilo, pues estamos llegando a un punto en el que, empresas europeas están yendo a Estados Unidos porque allí están subvencionadas, porque no sé qué, y tal y cual, ¿no? Y llegando a la paradoja que encima, después de prohibir comprar petróleo a Rusia y tal y cual, para hundir a Rusia, Rusia no se ha hundido, Rusia ha podido desarrollar la economía mejor que nunca porque ha vendido más que nunca, y encima los mismos que decían que a Rusia no había que comprarle, le están comprando, incluso a Bilbao vienen barcos rusos suministrando tal que vendrán directamente de Rusia o vendrán de India o vendrán de Japón o vendrán de no sé dónde, pero que es petróleo ruso, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Y luego, pues que todo el control que tiene la OTAN, pues con el armamento nuclear que tiene en toda Europa, tiene en Alemania, tiene en Bélgica, tiene en Italia, tiene en Rumanía, tiene en Turquía, y en algún país más también. Tiene armamento atómico, todo ello para ir contra Rusia. Y todo es un montaje en contra de Rusia. O sea, se ha visto con lo de Ucrania y tal, pero ya se vio en uno de los estudios. Disculpa, con esta situación que nos dibujas, en el que parece que queda claro que la OTAN está teniendo un impacto directo sobre nuestras políticas y sobre la realidad europea, no sé cómo percibís qué sectores, qué clase de militancia se está acercando a una plataforma como la vuestra. No sé si realmente consideráis que la gente está empezando a tener conciencia, si todavía son sectores muy politizados. No sé si nos puedes hacer una radiografía sobre qué sectores son los que consideráis que están más participativos en plataformas como la vuestra. Sí, ahí sucede una cosa, ¿no? Cuando decías qué sectores componen nuestra militancia y todo eso y tal, ¿no? Y al principio, pues, como te he dicho, éramos sectores diversos, sectores colectivos internacionalistas algunos, otros partidos políticos y tal. Y bueno, empezamos y logramos el apoyo de una serie de otros colectivos más, digamos, no sé, pequeños o que se dedicaban más a otros temas, como a las casas ocupadas o al feminismo o a la ecología, no sé qué, tal y cual. Logramos un apoyo más formal que otra cosa, pero bueno, logramos el apoyo y tal, ¿no? Luego vino la pandemia y eso nos desarticuló un poquito durante un tiempo y tal, ¿no? Pero luego nos encontramos con un problema que se agravó con el tema de Ucrania. Es decir, los consensos que existen en la izquierda sobre los temas internacionalistas son muy pequeños, son bajos. Es decir, hay consenso sobre el tema de Palestina, relativamente, porque estamos participando también en una coordinadora a nivel del País Vasco del tema de Palestina, y a ese nivel sí hay consenso, más o menos hay consenso, pero el consenso de un planteamiento de contenido antiimperialista y anti-OTAN y tal, como hacemos nosotros, en lo de anti-OTAN pues se puede quedar así a medias, pero cuando entramos en materia más así de grupos antiimperialistas, por ejemplo, con el tema de Palestina, está Palestina, pero está todo el eje de la resistencia que le apoyan a Palestina. Están los yemeníes, que han sido tan machacados como los palestinos o más, que ahora han ganado la guerra contra Arabia Saudí, una guerra durísima, que ha sido silenciada en todos los medios de comunicación, pero ahí están, han ganado la guerra y están apoyando a los palestinos mediante ataques al Mar Rojo, tal, a los buques, lo mismo mercantes que de guerra y tal, ¿no? Está el propio Irán, que es el que suministra armas a los palestinos, y sin ellos no hubiera pasado, o sea, no hubiera sido posible todo lo que está pasando. Está Hezbollah, que también apoyan, al cual también apoya Irán, y Hezbollah pues está jugando un papel todavía suave, tal, pero ahí está, siempre ahí está, y ahí está. Y luego también los chiíes, los grupos ¿cómo se llaman? Los grupos de participación popular o algo así, que son más que nada chiitas, que son de Irak, que son los que están atacando a bases
de bases americanas que hay en Siria, en la zona del este del Éufrates, donde están los kurdos, donde están los americanos con sus bases, robando el petróleo, robando los cereales, con la connivencia de los kurdos sirios, ¿no? Están atacando a bases de esas, los propios chiíes iraquíes, y están atacando también a las bases americanas en Irak, que todavía se mantienen unas cuantas. Les han dicho por activa y por pasiva, de forma directa e indirecta, que tienen que salir de Irak a los americanos, pero ahí siguen, ¿no? Después de 40 guerras que han montado contra Irak, ahí siguen, porque ahí está el petróleo, quieren mantener el poder, esa zona de tal, igual, ¿no? Y bueno, entonces, el tema es que, claro, pues una lucha consecuente, pues a favor de, o sea, incluso hay sectores que hablan de varios imperialismos, de la lucha interimperialista, entienden que los chinos también son imperialistas, que los rusos también son imperialistas. Nosotros entendemos que no, que los rusos está clarísimo que no son imperialistas y los chinos tampoco, aunque sean económicamente más potentes, porque tienen unas relaciones de, ¿cómo llaman?, de beneficio-beneficio, en condiciones de igualdad, digamos, de apoyo mutuo y tal, ¿no? Y con eso están creando la ruta de la seda, los BRICS y todo eso y tal, ¿no? Entonces no son países imperialistas. Tendrán sus cosas, hombre, Rusia no es socialista, no es lo que fue, no es tal, pero Rusia es sobre todo soberanista, lo empezó a demostrar desde que cayó la URSS y ya empezaron a arrasar con el Yeltsin y con el Gorbachev todas las riquezas y todas las industrias y todas esto que tenían los rusos, empezaron a ramplar, y hasta que, bueno, se les paró los pies, hasta que vino alguien que les paró los pies y fue Putin. Le dijo, bueno, pues incluso hubo un momento de debilidad por parte de Putin en el que, bueno, quiso intentar reconciliarse con el occidente, digamos, pero le dejaron claro, como lo han dejado claro en Ucrania, que no había manera de llegar a acuerdos ni nada. Entonces ya tomó una posición consecuente, y esa posición consecuente fue la de, bueno, pues romper y crear un ejército propio, una soberanía propia y tal, ¿no? Entonces, y luego Irán, pues Irán, hombre, es un país que, bueno, tiene sus cosas, que si las mujeres, que si el velo, que si tal y que si cual, bien. Y todos los islamistas tienen también sus cosas, que si Hezbollah, el otro tal, pero fundamentalmente están llevando una política antiimperialista, una política, primero están defendiendo su soberanía, porque los americanos están queriendo machacar cada vez que pueden a Irán. Han hecho revoluciones de colores, han intentado varias revoluciones de colores, entraba dentro de los 7 países que querían. Cuando lo de las Torres Gemelas, desde 2001, ya dijeron, un militar famoso, un alto mando militar que había estado en la OTAN y tal, no me acuerdo el nombre ahora, que dijo, a los 3 o 4 años del 2001, dijo que se había decidido ya liquidar en 5 años 7 países, que eran pues Siria, Libia, Líbano, Somalia, Sudán, Irán y no sé, alguno más y tal, ¿no? Casi todos ellos están machacados o atacados o bastante en ruinas, ¿no? De alguna manera, aunque hayan ganado la guerra, luego pues tienen que sobrevivir y tal, ¿no? O sea, es lo que le pasó a Vietnam también, ¿no? Luego hay que sobrevivir y tal, ¿no? A Irán todavía no se han atrevido del todo, pero Irán está defendiendo la soberanía de su país, y luego está apoyando a Palestina, apoyó a Siria, apoyó, bueno, pues apoya a Yemen, a Hezbollah, bueno, pues a los chiitas de Irak, etcétera, ¿no? Es decir, tienen un papel antiimperialista claro. Entonces, claro, hay un consenso difícil dentro de la izquierda en torno al tema del antiimperialismo. Y entonces nos encontramos con ese problema que, claro, que la solución será pues hacer un trabajo profundo, ideológico, de propaganda, de información, de debate, etcétera, ¿no? O sea, es decir, pues ahí está el tema. De hecho, bueno, pues tuvimos varios intentos de crear, bueno, algún grupo se desgajó, sobre todo con el tema de Ucrania. Algunos de los que nos apoyaron al principio y tal y cual se desgajaron con el tema de Ucrania enseguida, porque apostaron pues por
pues la postura esta de que los que han invadido Ucrania son los rusos, los malos son los rusos. Entonces, mucha gente pues ha apostado por esa postura, por esa manera de ver las cosas, y ahí ya se creó una ruptura, ¿no? Y luego pues hay gente que sí, que no fue igual tan contundente, pero tal. Entonces, crear ahí una coordinación pues es difícil. Es difícil. De todas maneras, hemos hecho intentos y alguno funcionó en algún momento con el tema de la OTAN precisamente, pero luego pues ya que si los BRICS, los no BRICS, que si tal, que si los tipos de alianzas y de aliarnos con los que están a favor de Rusia y con los que no están a favor de Rusia, que era difícil y no sé qué, no sé cuántos, se creaba un problema complicado. Entonces nosotros ya en los últimos tiempos estamos trabajando sobre todo a nivel de base, creando otro concepto de estructura, una estructura más que una coordinación de colectivos, una especie de estructura horizontal de base con grupos locales, básicamente no organizados, aunque también todavía queda algún grupo colectivo organizado y tal y cual, pero básicamente no organizados, donde, bueno, entre todos, asambleariamente, decidamos lo que hay que hacer, las líneas de trabajo, las políticas de esto, las campañas, los ejes de trabajo, las luchas, no sé, todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es llegar poco a poco pues a tener implantación en el máximo de pueblos de Euskal Herria, ¿no? Y bueno, todavía somos pocos, pero bueno, porque hemos tenido pues un proceso complicado, como digo, porque las cosas son muy complicadas, sobre todo a ese nivel de izquierda, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y como digo, estamos también en una coordinadora amplia, donde sí hay consenso con el tema de Palestina, también estamos ahí. Y ahí hemos dejado caer alguna vez la posibilidad de ampliar un poco el tema de Palestina, el eje de la resistencia y tal, y eso era como tocar, no sé, y tal, ¿no? Te decía que el próximo 9 de marzo habéis convocado una manifestación en contra de la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN en Bilbao. ¿Cuadra esta manifestación en los prolegómenos o cerca de una convocatoria electoral también en Euskadi? Si bien en las bases nos has hecho una radiografía de cómo ha sido este proceso para poner en marcha vuestra plataforma, no sé cómo ha sido la acogida de lo que podemos llamar los partidos que están insertos dentro de esta democracia burguesa del Estado español. No sé si se hacen eco de este tipo de convocatorias, si prefieren ignorarla, no sé cómo están siendo las reacciones. Bueno, yo te voy a decir, conozco a bastante gente de las bases de la izquierda abertzale, por ejemplo, de Bildu, que es pues uno de los partidos hoy en día institucionales más importantes del País Vasco y tal, ¿no? Que ha entrado en una dinámica socialdemócrata total y bueno, tanto con lo de Ucrania como con lo de Palestina, como con los temas económicos, como con las relaciones con el gobierno del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esta gente, o sea, con los dirigentes por lo menos, con el aparato del partido, ni con estos y con otros menos todavía. Bueno, con Podemos parecido. No hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. Lo que sucede es que las bases no funcionan igual que las direcciones, que las bases tienen más receptividad que las direcciones a estos niveles, ¿no? A planteamientos de críticas con el tema de Palestina, con el tema de Ucrania, incluso con el tema de la OTAN y demás. Son más receptivos, lo entienden mejor, son más sensibles. Que proceso que no sé en qué acabará. Lo que sucede es que tienen tal control desde arriba del partido y tal que no se atreven a moverse. No se atreven a moverse. Hoy por hoy no se atreven a moverse o apenas se atreven a moverse. Entonces, yo no sé, eso será un proceso de seguir trabajando para crear contradicciones y tal, y bueno, pues ver si hay sectores que al final pues se atreven o se deciden
a romper, por lo menos en algunos aspectos, en los aspectos internacionales, a romper con la ortodoxia de la dirección y a adoptar posturas más antiimperialistas. Habrá que ver. Hombre, tenemos la esperanza de que eso pueda ser posible, pero hoy por hoy está siendo difícil porque existe una estructura de control vertical muy, muy fuerte, ¿no? Pero, sin embargo, es cierto que hay bases que son receptivas. La dirección no, para nada. Con la dirección les invitamos, incluso dentro de este proceso que hemos tenido como plataforma OTANES y tal y cual, ¿no? Les invitamos a ellos y a sindicatos también y a distintas fuerzas y a Podemos y tal, pero no han querido participar. No han querido participar porque no, pues le rebasa sus planteamientos, ¿no? Le rebasa sus planteamientos. Es curioso que, por ejemplo, con el tema de Palestina, te decía que hay un consenso más amplio en izquierda, digamos, radical, revolucionario, por lo menos radical. Existe un consenso que no existe con otros temas internacionalistas del imperialismo y tal y cual, ¿no? Pero es que en la izquierda abertzale, llamada izquierda abertzale, o sea, es decir, pues eso, Sortu, Bildu, tal, y bueno, incluso Podemos y tal y cual, sí participan en manifestaciones o en movidas con el tema Palestina, pero dentro de lo que ellos llaman Palestina, Guernica-Palestina, un montaje que se han hecho de Guernica-Palestina, donde al fin y al cabo lo que defienden es que el pueblo palestino está machacado, hay un genocidio, hay que defender y apoyar al pueblo palestino, pero jamás hizo una barbaridad atacando eso, y que van en la línea de que de alguna manera la solución tiene que venir por la negociación, por el intercambio de opiniones, por el llegar a convivir juntos y a los dos estados que convivan y tal, ¿no? Van por ahí. Y entonces, en esa línea, pues están haciendo pues cosas, manifestaciones y tal, pero es una línea más light todavía que esta otra de la izquierda más radical, en la que no quieren entrar, ahí no quieren entrar. O sea, entonces hay varios niveles, un nivel de consenso más amplio pero más bajo, un nivel de consenso con el tema de Palestina, pues bueno, que es decente, se defiende la resistencia palestina, Estado único, desde el río hasta el mar, todo eso tal y cual, ¿no? Ahí estamos en lo que se refiere a Palestina, pero luego vemos que hay temas que ahí no se cubren y los queremos cubrir pues nosotros y con el máximo de gente a la que podamos llegar, claro. Ese es el tema, ¿no? Vale. Te preguntaba, no sé si consideras que la población está suficientemente informada sobre las implicaciones de conflictos internacionales como puede ser el de Ucrania o precisamente el de Palestina, que estamos hablando. ¿Qué acciones podríamos llevar a cabo para que la opinión pública pudiera tener pues una mayor implicación, pero también conciencia de lo que realmente está en juego en estos escenarios? Pues la solución es, a ver, si es que está desinformada e intoxicada, es por lo de siempre, porque hay un aparato mediático que miente constantemente, miente brutalmente con lo de Ucrania, con lo de Palestina. Con lo de Palestina miente un poco menos, pero con lo de Ucrania miente a mansalva. Que existe un control mediático, terrible por parte de los medios de comunicación y una intoxicación brutal de los medios de comunicación, que se ve todos los días en la televisión, en la radio, en la prensa, en todos los medios y tal y cual, y se ve en la calle y no sé qué, las instituciones, los políticos constantemente intoxicando. Entonces eso crea bueno, pues una intoxicación muy profunda, y darle la vuelta a eso es difícil. Pero bueno, el trabajo que estamos haciendo y que seguiremos haciendo y que queremos seguir haciendo, pues es darle la vuelta a eso, es decir, hacer contrapropaganda, información, mucha información, explicación de qué es lo que pasa en Palestina, qué es lo que pasa en Ucrania, qué es lo que pasa en los sitios, y movilizaciones. Como el consenso en Palestina es más grande, las movilizaciones que podemos hacer en torno a Palestina son más frecuentes y más grandes también. Aparte que Palestina ahora mismo está en una situación terrible, que no está ahora mismo pues Siria o tal, que lo estuvo
lo estuvo en su momento, Yemen también lo estuvo en su momento, pero ahora están en situación, como quien dice, mejor. Ahora el que está en una situación muy mala, terrible, es Palestina. Entonces, claro, pues estamos obligados ya solo por eso a movilizar pues casi cada semana, a hacer cosas cada semana, a movilizarnos y tal y cual. Entonces la movilización, aparte de las explicaciones, de los carteles, de la propaganda y tal y cual, de las charlas, de no sé, las hojas, tal y cual, las movilizaciones también educan, también dan conciencia, y yo creo que es la manera de trabajar, ¿no? Y digo que, bueno, en Palestina podemos hacerlo mejor porque hay más consenso, en otros temas lo tenemos más difícil, pero bueno, haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos, como, bueno, el 9 de marzo, pues en concreto haremos lo que podamos, ¿no? No sé si has visto el cartel nuestro, ¿lo has visto? Donde hay unas banderas, una contraposición de banderas, faltan banderas de tal, pero es una cosa un poco didáctica del enfrentamiento. La línea, digamos, la lucha de clases por donde pasa fundamentalmente, ¿no? Es decir, que es el polo imperialista y el polo antiimperialista, ¿no? Que es ahí donde están concentradas las contradicciones principales, y que luego dentro del antiimperialismo pues hay mucho que pulir, mucho que hacer, pero eso llevará tiempo. Pero lo que no se puede es perder de vista quién es el enemigo principal, porque entonces la liamos, entonces perdemos el norte y se acabó. En este sentido, no sé si consideras que nos encontramos en un momento casi crucial para poder evitar la escalada bélica en Europa. Sí, estamos en un momento muy crucial. Efectivamente, por ejemplo, con el tema de Ucrania, que puede tener unas derivadas mucho más graves que las de Palestina. A ver, Palestina, está el problema de los palestinos, que los están machacando y están haciendo un genocidio brutal y tal y cual, ¿no? El tema de Ucrania tiene unas derivadas mucho más grandes, porque ahí puede entrar pues unas guerras nucleares, una guerra nuclear y todo eso y tal, ¿no? Y lo que se está viendo en Ucrania, por ejemplo, es que Rusia está en cierto modo ganando la guerra, están avanzando y ganando territorio, tienen más capacidad de armamento, la OTAN se ha quedado sin armas, entonces hablan de rearmarse para de aquí a 15 años, de crear fábricas de armas a barullo en toda Europa, casi eliminar las otras fábricas y crear solo armas. Entonces, todo lo demás pues tendrían que importar de China o no sé de dónde y tal, ¿no? Están con esa locura, ¿no? Porque están obsesionados con la guerra, que tienen que ganarla y tal, ¿no? Y están planteando pues cuestiones muy peligrosas y muy graves, como ven que está, bueno, el gobierno nazi de Ucrania está, bueno, pues corrupto, perdido, sin norte, tal cual, o sea, están desmoralizados en cierto modo también y tal y cual, pues están metiendo pullas, como que, bueno, pues quieren el Macron, que quiere meter fuerzas, tropas de la OTAN en Ucrania. Y Putin ya dijo que como eso sería una declaración de guerra. Si meten tropas de la OTAN en Ucrania, eso sería una declaración de guerra. Y otro elemento que es también una medio de declaración de guerra es la utilización, que lo están diciendo muchas veces, no sé si han llegado a utilizar alguna vez, pero que dicen que quieren utilizar, es los F-16. Pero F-16 que partirían no de Ucrania, sino partirían de Rumania o de Bulgaria, no sé qué, es decir, de otros países de la OTAN, lo cual les convierte en enemigos, o sea, declarados de la Unión Soviética, o sea, de Rusia, quiero decir, ¿no? Y luego otro de los elementos que están metiendo en puya, que está haciendo las cosas más complicadas, es la introducción, están planteando la introducción de misiles de largo alcance, que podrían pues llegar a no sé, al interior de Rusia y tal y cual, y crear ahí unos cristos, no solamente a Crimea, sino al interior de Rusia y tal, ¿no? Entonces eso se está poniendo muy, muy rojo, muy peligroso, y claro, frente a eso habría que hacer algo, hay que hacer algo. Lo que pasa es que, bueno, lo cierto es que yo creo que
dejando aparte las instituciones y los grandes partidos y todo esos que se abstienen de hacer nada y de decir nada, hay mucha gente que se está movilizando en toda Europa, incluso en América, en Estados Unidos, incluso en México y luego en toda Europa. Se está movilizando mucha gente en contra de eso, por la paz, por llegar a un acuerdo, no sé qué, no sé cuántos. Y luego en el Estado español pues ha habido también muchas manifestaciones, en Galicia también habrá, en Euskal Herria también hay. Entonces, bueno, pues es desarrollar esas movilizaciones. Lo bueno sería coordinar eso, todas esas fuerzas, pero eso es bastante complicado. Para eso necesitan mucho aparato y no sé, eso a lo mejor algunos lo pueden hacer, pero no sé. La idea sería, desde luego, crear presión para que no se llegue a ese punto, para que negocien, para que no se ponga la cosa más peor de lo que ya está. Eso en Ucrania. Y en esto, en Palestina, pues también. Lo que pasa es que Palestina pues tiene unos efectos más locales, digamos, Es decir, no tendría tanta implicación pues de armas atómicas y tal y cual, ¿no? Aunque los que apoyan al sionismo son los mismos que arman y que financian a Ucrania, son exactamente los mismos. Es decir, que van en la misma línea. Lo de Ucrania y lo de Israel y el sionismo van en la misma línea, ¿no? Nada, agradecerte enormemente, Iñaki, que nos hayas concedido tu tiempo para hablar, invitar a todo el mundo a que ese 9 de marzo se manifieste en las calles. Coincido plenamente contigo que es el camino más directo de presión contra estos gobiernos, en muchas ocasiones totalmente sumisos ante la OTAN, y la única forma que tenemos de poder parar las cosas es hacerlo desde abajo, desde el pueblo hacia arriba, hacer que escuchen nuestra voz y que se pueda detener esta escalada bélica. Sabéis que esta es vuestra casa, cualquier cosa que necesitéis estaremos atentos de vuestras movilizaciones y aquí estamos para todo aquello que necesitéis. Muchas gracias. Bueno. Султан, братец, а ну дай джазу. Свистели пули над степями, полили танки мужики, ютился враг в окопной яме, рубили землю в две руки, огонь сжимал в котлы и кольца. Но был всегда рецепт один. Неслись отряды добровольцев, казак, абхаз и осетин. Пусть мало кто наш клич поймет. А ну-ка, братцы, дайте джаза, стеной пойдет на пулемет дичайшая дивизия Донбасса. Пускай патроны на счету, есть способ верный штыковой, когда земля горит во рту. Наш враг ответит головой за каждый выстрел в мирный дом, за каждую степную пять. От нас не скрыться за Днепром. Прощения нет воевать. Пусть мало кто наш клич поймет. А ну-ка, братцы, дайте джаза, стену
час без виз. Нам разрешения не нужны, но нашу честь не